cosa tan maravillosa es nuestra iglesia. Esta red global fue creada basada en la confianza. Lo esencial de la evangelización es decirle a todos que Jesús los ama. Todos somos llamados a ser grandes santos. No debemos perder esa oportunidad. Bueno, saben que una de las cosas que lamento es que no podemos alcanzar a todo el mundo. Algunas veces desearía tener una de esas ruedas que rotan y uno puede saludar a todo el mundo al mismo tiempo. No tenemos eso todavía, pero ese es mi próximo proyecto. Pero no se lo quiero decir a nadie. De cualquier manera, sabemos por experiencia que una vez que uno comienza a abandonar al Señor, uno empieza a tener su propia ética, su propia religión, sus propias escrituras y todo lo demás. Y uno comienza a perder las virtudes ordinarias y entonces, pues, ya no puede conocer. Ya no puede saber. Yo me preguntaría, ¿cuál es la definición de humildad? Y diría, pues es una de esas cosas pasadas de moda. ¿Y cuál es la definición de la hipocresía? Bueno, eso no lo sabemos porque hoy en día uno puede hacer toda clase de trampas. Lo importante es que no lo descubran. No es cuestión de hacer algo malo, es cuestión de que no te agarren. Alguien del público dice que no me pueden oír. No me pueden oír. Bueno, los que están en el cuarto de control no me pueden oír y yo estoy toda llena de cables, así que no puedo hacer mucho más. Así que esta noche nuestra invitada ella ha estado contemplando la era de la confusión en la que estamos viviendo ahora. Y la forma en que algunos de los temas que han contribuido a nuestra falta de comprensión de la verdad, tan solo la verdad ordinaria, especialmente en la moralidad, la hemos perdido de vista. Y si hablamos de la prudencia, no sabemos nada de ella. Ya no sabemos mucho ni siquiera sobre las virtudes ordinarias, tales como el ser educados. Les dije sobre los niños que no me dejaban pasar por una de esas puertas circulantes. Y eso fue cuando aún tenía las muletas y todo lo demás. Uno se pregunta, ¿qué tiene eso de gracioso? Ellos no tenían ni idea de que eso era un gran insulto para cualquier persona. Así que cuando la sociedad llega a ese nivel, hay algo que está realmente muy, muy mal. Y eso tiene su raíz en alguna parte. Así que denle la bienvenida a la doctora Von Hildebrand, que es una gran amiga. Alice, tú y yo hemos sido amigas ya por varios años y pareciera que tú siempre sabes cuál es la raíz del asunto. Todos sabemos que algo está mal, pero realmente no sabemos qué. Quizás podríamos cambiar nuestras vidas. ¿Qué dirías tú? O mejor dicho, vamos a comenzar por el principio. Como se lo prometía a todos. Santa Teresa de Ávila decía que la humildad es la verdad. Bueno, eso lo puedo entender siempre. Y cuando no estamos hablando sobre la verdad humana, porque para mí, usted es un genio, escribe muy bonito, es una profesora. Para alguien que se mataba estudiando para sacar la nota más baja, tú eres una verdadera pirámide de inteligencia, ¿ves? Y el que yo esté aquí hablando y preguntándole a ella, pues es un milagro masivo de Dios. Así que yo sé que la humildad sobrenatural es muy, muy diferente.
Tenemos que conocer cuál es la fuente del bien, la fuente de nuestros talentos, la fuente de todo. Cuando perdemos eso de vista, pues no tenemos ni la más mínima idea de lo que es la humildad. ¿Qué es la humildad para usted? Madre, usted sabe que eso es una pregunta tremendamente importante y profunda. Usted está en lo correcto. Es una virtud que se ha perdido hoy en día debido a una caricatura, por varias razones. Estoy muy agradecida de estar en su programa. Una de esas razones que me rejuvenece. Oh, muy bueno. Bueno, usted no sabe por qué me rejuvenece. Ya se lo voy a explicar. Por 37 años yo enseñé en la ciudad universitaria, que es una fortaleza del secularismo. Uno no puede concebir que haya alguien menos preparado que yo para entrar en esa universidad. Yo era una pequeña extranjera, católica de nacimiento, que venía de un ambiente de mucha sobreprotección y de repente, como Habaco, Dios me tomó de la mano y me colocó en los dientes del león. Por 37 años, cuando yo entraba a la universidad, cada día tenía miedo y temblaba. Eso es lo mismo que siento esta noche en su programa. Así que por esto me rejuvenece. Oh, espere. Creo que me falta algo por entender. Tiemblo cuando estoy en su programa. ¿Acaso no he estado aquí antes? Sí, he estado. Pero usted es la Madre Angélica. Y por el solo hecho de estar en su programa, uno tiembla. Y eso es lo que siento ahora. Yo no tiemblo por estar frente a Alice von Hildebrand. Bueno, usted no debería. Yo creo que esa es la definición de la humildad. No, eso es lo que uno cree que es la humildad, el que cuando te halaguen seas elusivo. Eso es algo muy peligroso sobre la humildad. Yo enseñé por 37 años y no sé cuánto aprendieron mis alumnos de mí. Lo que sí sé es lo mucho que yo aprendí de ellos. ¿Y sabe qué me enseñaron? ¿Qué? Me enseñaron que estamos viviendo en un mundo de confusión total. Y estos jóvenes, a los que quiero tanto y a los que traté de servir, estos muchachos estaban tan confundidos acerca de los temas esenciales que todos los días, al entrar al salón, tenía que estar preparada para confrontar. Una especie de confusión masiva. Una de ellas, por ejemplo, es la confusión entre la santidad y la hipocresía. Supóngase que usted trata de vivir una vida cristiana. Por supuesto que siempre va a haber un abismo entre lo que uno debería ser y lo que uno es. Pero, sin embargo, uno trata de cumplir con sus obligaciones y trata de cumplir los 10 mandamientos, etc. Hoy, en nuestra sociedad, todo lo que vemos es esa hipocresía. En otras palabras, si uno, por ejemplo, no comete adulterio o es virgen a los 22 años, es algo tan inusual y tan anormal que obviamente uno es una hipócrita. Pero no, una hipócrita es el que trata de imitar al pecado. Usted sabe que el pecado es una cosa y el hipócrita es el que trata de imitarlo. Es como algo que conocemos mucho. El diablo trata de imitar a Dios. El hipócrita trata de imitar al pecado. Desafortunadamente, el hipócrita es un buen hipócrita, es decir, un buen actor. Su conducta exterior va a comenzar a ser como la conducta del pecador. Por ejemplo, la mirada caída, los ojos caídos, no acepta la humillación ni el nombre de la humildad. Y va a tratar de ser muy generoso, amable y paciente, etc. En realidad lo que está haciendo es hacer que la gente crea que es un santo. Pero básicamente su propósito es crearse una reputación de santo sin serlo.
Eso, madre, es el verdadero truco, crearse la reputación de honestidad, de ser honesto. Pero sus actos son deshonestos. La reputación de hablar con la verdad cuando en verdad se es mentiroso, la reputación de ser un esposo infiel cuando tomando la mano de su esposa y al mismo tiempo jugándole jugarretas. Lo más importante es que uno aparenta ser bueno, aparenta ser amable o aparenta ser justo y todo lo demás. Y luego, ¿qué se gana con eso? Es probable que se gane el respeto de la gente. El santo es todo lo contrario. El santo no hace demostración de sus virtudes. De hecho, a mí siempre me ha impactado la vida de Santa Teresa de Lisieux. Debido a mi antepasado francés, yo ya había leído su vida cuando apenas tenía algo así como 10 o 11 años de edad. Pero antes de su muerte, una de las monjas se preguntó, después de que nuestra hermanita muera, ¿qué vamos a decir de ella? ¿Qué cosas veremos de ella? Ella nunca hizo nada extraordinario. Era simplemente una monjita amigable y pequeña. Pero ¿qué cosas vamos a ver de ella? Y se convirtió en una santa tan extraordinaria. De hecho, ella es una de las luces que verdaderamente tenemos en los tiempos de oscuridad en los que vivimos. Ella escondió sus virtudes tan bien que nadie notaba que las vivía heroicamente desde la mañana a la noche, porque nunca perdió una oportunidad de servir a Dios con amor y humildad. El hipócrita hace todo lo contrario. Trata de lucir sus virtudes. Por ejemplo, si va a hacer un acto de generosidad, se asegura de que lo noten. De otra manera sería una pérdida de tiempo. Así que toda la cuestión se basa en aparentar, mientras que los santos hacen precisamente lo opuesto. Tratan de serlo a pesar de que no se nota. Ahora, todos nosotros, y creo que para la mayoría de nosotros, no nos gusta que la gente nos note nuestras debilidades y defectos. Nos han dicho que debemos mentir si hemos hecho algo que no es muy honesto o si hemos dicho algo poco amable sobre otra persona. Simplemente odiamos que la gente lo note. El santo hace todo lo opuesto. Otro de los santos que quiero mucho, y usted sabe que es una de las bendiciones de ser católico de nacimiento, nos han enseñado a amar a los santos desde pequeños y a admirar la santidad como la mayor cosa, a pesar de que estemos lejos de ella y quizás nunca la alcancemos, pero es lo más grande. Uno nunca consideró nada más grande que el ser santo. Cuando uno lee las confesiones de San Agustín, mi esposo lo solía llamar el más grande de los libros después de la Biblia. Lo que es asombroso de San Agustín es que en su libro le está hablando a Dios. Es un libro único en la historia de la humanidad porque está dirigido a Dios, no a usted, no a mí, sino a Dios. Y constantemente él se refiere a sus pecados. Dice esto y aquello. Y cuando era pequeño mentía y luego robaba perlas y luego cometió esto y este pecado y este. Y lo dice sin temor de ¿qué vamos nosotros a pensar de él? Todo lo contrario. Yo simplemente veo que la sociedad en la que vivimos es una sociedad extremista y en la que hay mucha hipocresía. Hay muchos que dicen no ser hipócritas y a los que yo llamo hipócritas porque si uno, por ejemplo, hace un juicio sobre algo perverso, algo que ofende a Dios, algo inmoral, entonces inmediatamente uno es calificado de hipócrita y le dicen que está prejuzgando. Por supuesto que al haberse estado enseñando por 37 años, ofreciendo respuesta, eso es lo que uno aprende en la universidad. Uno también descubre que siempre hay una forma de refutar eso. Y es, por ejemplo, cuando alguien me acusa de prejuzgar a alguien, yo le digo, ¿y por qué tú me estás prejuzgando a mí? Al decir que yo prejuzgo a alguien, me estás prejuzgando a mí. Así que si el prejuzgar es algo malo, entonces no me prejuzgues a mí. Entonces no saben qué decir. Esa es una manera de mantener callado a nuestros oponentes. Es un arte que he aprendido. A veces es muy gracioso. Yo recuerdo que tuve un estudiante que estaba tomando un curso de filosofía medieval. Después de un par de semanas, levantó la mano y un día dijo, ¿cuándo va a dejar de hablar de Dios? Yo le dije que cuando uno enseña la filosofía medieval,
Uno no puede evitar eso, porque todos ellos están interesados en saber si había un Dios y quién era ese Dios. No importaba si eran judíos o árabes o cristianos. Todos estaban interesados en esto, así que, como quieras que hable de la filosofía medieval sin mencionar a Dios. Ella respondió que lo estaba objetando porque ella era atea. Le pregunté por qué era atea. Me respondió que porque tenía una mentalidad científica y eso era muy importante, impresionante. Yo le dije que sí, por supuesto. Le dije, pero ¿qué quieres decir con esa mentalidad científica? Y me dijo, ¿sabe? Yo no acepto nada que no se pueda verificar. Le dije que eso me parecía muy bueno, pero que me explicara un poco qué quería decir con eso. Sí, el día que vea a Dios a través de un microscopio, me dijo ella, entonces voy a creer. Me quedé en silencio por un momento, la miré intensamente y le dije, mira, la vida es muy graciosa. El día que tú descubras a Dios con un microscopio, yo me hago atea. Y así lo resolví. ¿Se imagina estar viendo por el microscopio y ver una cosita moviéndose y a eso lo llama Dios? Más nunca me interrumpió en las clases. Hubo otra. Esto fue muy cómico. Estaba enamorada de la evolución. Una vez que uno descubre que descendemos del mono, eso es algo magnífico. Un día ella me miró y me dijo, tiene que admitir que descendemos de los animales. Yo le respondí que realmente no lo sabía, que yo soy muy ignorante y hasta ahora donde yo sabía el eslabón perdido no se había encontrado. Pero además le dije, vamos a imaginarnos que yo tuviera gran interés en la genealogía y voy a Salt Lake City por sus archivos genealógicos y después de trabajar por varias semanas descubro que uno de mis ancestros, allá por la Edad Media, fue Luis IX de Francia, el más grande de los reyes que ha existido, un santo. Yo tengo sangre francesa, así es que eso no es imposible. Tan posible como usted con su sangre italiana desciende de Dante, ¿quién sabe? Sabe que ese no es mi personaje favorito, Dante, yo lo quiero mucho, por supuesto. porque usted es francesa y yo soy italiana. Bueno, yo le dije, suponte que descubre que desciendo de un gran santo y gran rey. Bueno, de alguna manera les haría saber a mis estudiantes que sigo teniendo algo de sangre azul en mis venas y ellos me respetarían más por eso. Pero tú dices que la tatarabuela de tu tatarabuela se la pasaba saltando de árbol en África. Si es así, me quedo con Dante. Así que le dije, no, el día que descubran al eslabón perdido yo lo aceptaría, pero no iría por allí diciéndolo como tú. Es que de verdad, madre, hay quienes ven a los animales, a los monos, a un chimpancé y dicen, estos son nuestros ancestros. A mí lo que me molesta es que la gente considere que esa es una gran noticia. Gran cosa. Descendemos de los monos. Como cristiana, yo sé que he sido criada a imagen y semejanza de Dios. Y yo prefiero eso a ser una mona. ¿No le parece? Es decir, ¿por qué este mundo moderno se regocija de venir de un mono? Y por lo tanto, si digo que vengo de Dios, me mandan a hacerme un psicoanálisis. Yo no estoy en contra de los psicoanalistas, porque hay tan casos en los que uno de verdad necesita ayuda, porque tiene la mente confundida. Pero si uno se fija en mis estudiantes, de nuevo se da cuenta que el diablo es el padre de la confusión. Él es muy, muy bueno creando confusión. Y el mundo en el que vivimos es un mundo de confusión. Confundimos la santidad con la hipocresía. Y si uno es santo, entonces es un hipócrita. Pero otra cosa que me impactó mucho en la universidad y que muchos estudiantes venían a preguntarme dentro y fuera de la clase sobre la confusión entre la pureza y el puritanismo. Una estudiante vino un día y me dijo que ella era católica,
No dijo que era practicante, sino que era católica y que tenía 22 años y era virgen. Bueno, madre, eso era un problema muy serio para ella. Ella pensaba que tenía un problema psicológico, muy, pero muy serio. Y sus amigas le estaban recomendando ir a un psiquiatra. Le decían, es obvio que tienes un complejo. Es la única razón por la que todavía eres virgen a los 22 años. Usted sabe cuál es el clima de nuestros tiempos. Eso lo escuché constantemente. Esta gente confundía la pureza con puritanismo. Y el puritanismo, madre, es algo muy poco atractivo. Era algo muy extendido en Gran Bretaña en el siglo XIX, en el que el sexo y todo aquello relacionado con el sexo era algo sucio, malo y no se podía mencionar. Luego, como las personas son genios que pasan de una estupidez a otra sin averiguar la verdad, eso lo encontramos constantemente en la historia de la filosofía. Uno ve gente a la que todo le interesa mucho y a otros que no les interesa nada. Ambos están equivocados. Luego hay otros que tratan de buscar el centro de los dos. Mi esposo lo decía de una forma muy bella. La verdad no está en medio de dos errores. Está por encima de ellos. Lo que sucedió es que el puritanismo fue condenado y entonces tuvimos a aquel hombre llamado Freud que descubrió que el sexo era la clave de todo. Todo. Si uno quiere felicidad, la encuentra en el sexo. Si uno quiere la autorrealización, está en el sexo. Y así todo estaba en el sexo. En sus libros no se encuentra otra palabra más que sexo. Entonces la gente vio esto como una liberación. Finalmente podemos hablar de este tema fascinante llamado sexo. Luego la gente comenzó a decir que descendemos del mono y todo lo demás. Y por eso tenemos que vivir de acuerdo a nuestros instintos. Hoy en día el desastre es tan grande que encontramos que los niños están totalmente atrapados por el sexo. Madre, yo tuve la bendición de recibir una educación católica y cuando entré en la universidad a la edad de 24 años, habían muchas cosas que yo no sabía y eso fue una bendición. Todas esas cosas que nosotras no sabíamos y que no teníamos que saber porque eran sucias, perversas y desagradables. Por lo tanto, pasamos del puritanismo a Freud. ¿Dónde está la pureza? Ni en uno ni en el otro. El puritanismo no era de ninguna manera puro. Era una especie de velo sobre las cosas sexuales por creer que era algo sucio, no hablar de ellas. Freud, por el contrario, decía que el sexo lo era todo. Yo me pregunto, ¿cómo hemos llegado tan lejos hoy en día? Está en todas partes, en las revistas, en todas partes. Los pobres muchachos de hoy día están llenos de arriba abajo y pareciera que fuese una obsesión general por el sexo, por el placer, con todo lo que se desvía de algún tipo de disciplina. No solo eso, madre. La falta total de comprensión del mensaje que Dios nos ha dado sobre su creación. Es muy parecido al café instantáneo. Uno tiene que tener satisfacciones instantáneas. Yo, desde que me retiré de la enseñanza, siento una misión muy especial por mostrar el papel de la mujer en el mundo en que vivimos, porque, como dice el cardenal Ratzinger, el feminismo es un movimiento tremendamente dañino que ha destruido el matrimonio, la familia, la sociedad, y está dañando a la iglesia. Es solo imaginarse a todas esas feministas que quieren ser papas. Eso es un gran problema. Por eso es particularmente importante para mí el dar luces sobre la hermosa misión de la mujer. Y estoy escribiendo un libro al que he llamado El privilegio de ser mujer.
No se trata de crear un complejo de inferioridad a los hombres, sino que simplemente pienso que es un gran privilegio el ser mujer, y el área de la pureza es particularmente comprometedora para las mujeres que tienen una tremenda responsabilidad en una sociedad inmoral como la nuestra, donde no pareciera que hayan cumplido con su misión. ¿Por qué digo yo de que de alguna manera las mujeres deben ser las guardianes de la pureza? Es algo en lo que nunca antes pensé y de pronto se me reveló. Hay un gran simbolismo en el hecho de que cuando una niña nace, sus órganos íntimos están protegidos por un velo que se ha llamado el velo virginal. Todas y cada una de las niñas, ya sea nacida de una mala relación, de un adulterio, de una violación o de la fornicación, cada niñita tiene un cuerpecito que está sellado por Dios. ¿Quién ha escogido que esto sea así? Todo velo madre indica algo sagrado. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, se cubrió el rostro con un velo por haber estado en contacto con Dios. Así que si yo fuera un cardenal, vamos a imaginarlo por un momento, a un obispo con su diócesis, lo primero que yo haría es quemar todos los libros de educación sexual, quemarlos todos, porque están haciendo más daño que cualquier cosa, y los reemplazaría por cosas que le ayuden a darse cuenta que hay algo sagrado en sus cuerpos. Está velado y eso le pertenece a Dios. Es una propiedad especial. Hay que notar que no hay nada parecido a esto en el cuerpo del hombre. Es algo que verdaderamente le ha sido dado a las niñas, a la mujer. Allí hay un gran misterio que le pertenece a Dios, y las llaves le pertenecen a Él, y nadie tiene derecho a penetrar este jardín a menos que Dios le dé su permiso a través del matrimonio cristiano, que es un sacramento. Solo imaginémonos lo bello que es cuando una mujer le permite a su esposo, la noche de bodas, entrar en ese jardín con el permiso de Dios, sabiendo que él entrará con reverencia y gratitud. Ahora, en caso de que uno tiene la llamada a la virginidad, que es la bendición que usted tiene, madre, entonces hay algo más bello. Usted ha dicho, esto quedará sellado como una donación especial a Dios. La virginidad simplemente significa una donación total y completa a Dios, incluyendo su cuerpo, el cual en el matrimonio puede ser compartido con el esposo, porque los dos se hacen una sola carne. Pero se las ha dado a Dios, todo incluyendo su cuerpo. Otra cosa que muestra lo sagrado es que el cuerpo de la mujer es el hecho de que después de unas pocas horas de que el esposo ha embarazado a su mujer, él le ha dado la semilla viva y ella ha entregado un óvulo. Pero el alma ha sido creado solo por Dios. Ningún esposo ni ninguna esposa puede crear un alma. Solo Dios lo hace. ¿Y dónde lo hace? En el misterio del cuerpo de la mujer. De cierta manera, podríamos decir que es como si Dios tocara el cuerpo de la mujer para crear un alma. Y si esa joven mujer embarazada se da cuenta del tremendo misterio que se está llevando a cabo en sí, el hecho de que por 9 meses va a llevar 2 almas en su cuerpo, creadas a imagen y semejanza de Dios. Las almas que son inmortales. Créame, madre, que no hay una sola mujer que pueda cometer un aborto si supiera eso. Si no lo sabes, porque nadie se lo ha dicho. Yo creo que es falta de fe. El otro día tú estabas hablando sobre la diferencia entre la fe y la credulidad. Y yo creo que mucha gente ni siquiera sabe la diferencia entre las dos. ¿Nos podrías explicar eso un poco? Cuando somos demasiado crédulos en comparación a la fe. Uno es crédulo cuando es poco inteligente, cuando es mente cerrada. Por eso es
Por lo que yo tenía la noble reputación de ser crédula y estúpida. Una de mis colegas decía, se quedó esta señora en la Edad Media y nunca evolucionó. Y eso era verdad. En vez de ofenderme por eso, para mí eso era una alabanza. Porque eso quería decir que yo prefería a Santo Tomás y a San Buenaventura y otros escolásticos antes de que Kant y que mi enemigo en particular, David Hume, el cual fue bien estúpido y por esa razón tuvo mucho éxito en nuestros días. Por la razón de que la estupidez vende mucho en nuestra sociedad, podemos encontrar que todas las estupideces que se venden. Ahora, uno es demasiado crédulo cuando acepta cosas sin sentido, sin ninguna base ni fundamento. Supongamos que yo le digo que el edificio del Empire State ha sido transportado al medio del Parque Central, porque lo hicieron anoche en menos de 24 horas. Si usted me dice, sí, de verdad, está siendo una persona demasiado crédula, sin yo darle ninguna clase de pruebas ni nada. La fe es algo totalmente diferente. Hay unas palabras de San Pablo que siempre las deberíamos meditar. Sé en quién he creído. Yo sé, es decir, que la fe tiene una base racional. Si vemos a San Juan, por ejemplo, cuando llega al sepulcro de Cristo resucitado, cuando vio las telas con que le cubrieron, entonces creyó. Pero primero vio y luego hubo el acto de creer. En otras palabras, la fe es un acto de confianza. Pero antes de poder confiar, uno tiene que estar absolutamente seguro de que la persona en la cual confiamos es digna de confianza. Uno debe ver sus credenciales. Por ejemplo, yo confío en usted porque sé que usted ama a Dios y ha dedicado su vida a servirlo y lo he comprobado. Pero supongamos que la estoy conociendo por primera vez. Usted me dice que es la Madre Angélica y solo por eso voy a confiar en usted incondicionalmente, sin saber nada de usted. Eso podría ser muy poco inteligente. Hay otras de mis asombrosas historias de cuando enseñaba en la universidad. Yo tenía toda clase de estudiantes. Algunos eran muy apáticos y otros eran pero muy dramáticos. Tenía un estudiante que en los días que el feminismo estaba ganando impetus, día a día me interrumpió y me interrumpí y me decía, usted tiene que admitir que hay una identidad perfecta entre el hombre y la mujer. Le dije que yo había aprendido de las Escrituras a responder las preguntas cuando me respondían primero mis preguntas, como Cristo hizo con los fariseos. Ellos le hicieron una pregunta y él les respondió que se las respondería si ellos le respondían primero su pregunta. Y les preguntó, ¿vino de Dios el bautismo de Juan? Los fariseos se pusieron a discutir y todo eso. Así que le dije, si me respondes a mi pregunta, yo te respondo la tuya. ¿Qué es más importante, la fe o la razón? Yo sabía que ella era una atea, usted sabe, uno lo huele. Usted sabe, uno desarrolla, cuando uno enseña por tanto tiempo, uno necesita aprender a oler ciertas cosas. Así que ella levantó los hombros y dijo, la fe es para la gente primitiva, para los que no tienen preparación, los pocos inteligentes, porque cualquier persona inteligente basa su vida en la razón. Yo la miré muy preocupada y le dije, entonces, de acuerdo a ti, los hombres y las mujeres no son iguales. Ella me dijo que no entendía lo que le quería decir. Yo le dije, ¿no esperabas que lo hicieras? Pero te lo voy a explicar. Le dije, la madre sabe que es la madre de su hijo. El padre solo lo cree. Madre, ¿no está de acuerdo conmigo? Si aquí estuviera un papá que me dice, mire, ese es mi hijo, yo le diría, un momento, ¿cómo lo sabe? Por supuesto que me va a responder que él confía en ella. Y cada vez que en cualquier familia un padre dice, ese es mi hijo, en realidad le está diciendo a su esposa que confía en ella. Luego le dije a aquella alumna que allí podía ver con mucha claridad que la fe es un acto de confianza. Es mucho más hermoso que el papá le diga eso a la madre a que le exija un análisis de sangre para probar que el niño es de él. ¿Se imaginan que cada vez que naciera un niño los papás tuvieran que hacer un análisis de ADN a ver si coincide con el de ellos? Sería tremendo si no hubiera un acto de confianza.
Esto es lo que es la fe. Cuando uno tiene la gracia de encontrarse con la santidad de Cristo, Él habla y dice como los apóstoles, yo creo. Eso es fe. Yo creo que hoy en día tenemos tanta confusión por la falsa compasión. Incluso a la iglesia la acusan mucho de ser prejuiciada. Si la iglesia dice esto o aquello es pecado, Gracias a Dios. ¿cómo dices? Que gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios, pero creo que en el mundo de hoy hay mucha falsa compasión. Tienen compasión. Le estaba contando a la gente anoche que llamó una señora muy enojada diciendo que su esposo estaba viviendo con su amante en la casa. Y yo le dije que si estaba loca, que lo botara de la casa. Y ella me dijo, ¿pero para dónde van a ir? Y yo le dije, yo te puedo decir para dónde lo vas a mandar. Rápidamente te lo puedo decir. Y hay mucho de eso hoy en día. En todos los periódicos de hoy dice, no importa, realmente no importa, tan solo es un ser humano. ¿Qué quieren decir con eso? Que uno puede hacer lo que uno le da la gana, que uno puede cometer todos los pecados que existen. ¿De dónde sacamos nosotros ese tipo de compasión? Madre, eso no es compasión, es una caricatura de compasión. Una de las cosas que se aplican a los días en que vivimos, lo leí en Jeremías hace algunos días, dice, no conocemos ni podremos conocer lo que avergüenza. No conocemos ni podremos conocer lo que avergüenza. Porque las cosas que avergüenzan, esas cosas sucias, esas cosas inmorales, esas cosas repugnantes, al cometerlas al menos nos deberían ruborizar. Pero es sorprendente. Y esto es algo que mis estudiantes me han enseñado. Hay algo muy parecido, aunque es diferente. También hay un santo rubor. Yo me imagino, por supuesto, que esto es solo mi imaginación. Por amor de Dios, no piense que es una cita del Evangelio, porque los teólogos van a decir que me lo copié de una herejía, lo cual no quiero hacer. Bueno, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María en Nazaret y le ofreció ser la madre del Salvador, yo me imagino que ella debe haberse ruborizado dulcemente porque eso era tan sobrecogedor. En otras palabras, nos ruborizamos por ciertas cosas que son muy hermosas e íntimas, o nos ruborizamos cuando las cosas son repugnantes y feas. En ambos casos nos ruborizamos. Uno es un rubor santo, el otro es un rubor causado por vergüenza. Pero hoy en día hemos perdido el sentido de la vergüenza. Uno puede hablar de cosas que son tan bajas. San Pablo decía que había ciertas cosas que no deben ser ni mencionadas entre nosotros. Y hablamos de ellas como si fueran cualquier cosa. Lo que quiero decir es que hay algo en nuestras almas que ha sido destruido. Y eso lo tenemos que reconstruir con la gracia de Dios. No lo podremos hacer por nuestra cuenta. La sociedad está tan enferma que solo Dios nos puede salvar, con nuestra colaboración, por supuesto. Siempre pienso en un bello programa que usted dio sobre los apóstoles. Contaba que la barca era agitada por las olas y Cristo dormía. Luego se despierta y dice una sola palabra y sobreviene la calma. El mundo en que vivimos, y esto lo digo según mi experiencia con más de 10.000 alumnos, estos jóvenes están tan infelices, madre, van de un exceso a otro, pero en su interior están hambrientos y no reciben el alimento que se merecen. Yo era tan increíblemente poco popular en la universidad porque yo trataba de darles ese alimento y mis colegas se lamentaban. Yo mencionaba la verdad y decían que estaba enseñando catolicismo. Uno mencionaba a Dios y decían, oh, ¿cómo se atreve? Y así muchas cosas. En otras palabras, hay un temor por parte del hombre hacia la verdad, porque cuando la conoce, tiene que vivir de acuerdo a ella. Por eso no la quiere. Vivimos en una sociedad en la que los ciegos están llevando a otros ciegos y ambos caen al agujero. Bueno, yo creo que en nuestros días todo el mundo está haciendo prejuicios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la venganza
y el castigo merecido? Bueno, a mí me parece que la diferencia es muy clara. El castigo merecido es una respuesta a la culpa. Lo sorprendente es que en tiempos anteriores, cuando alguien sabía que había hecho algo malo, sabía que se merecía un castigo. Uno lo sabía. En lo profundo, uno sabía que ese era el precio que uno tenía que pagar, mientras que la venganza es un sentimiento malicioso que tenemos por haber sido heridos. Tenemos que herir al otro. Y no solo que uno desea herir al otro, sino que el daño lo tiene que hacer uno mismo para obtener una satisfacción mayor. Si le puedo apuñalar a alguien porque esa persona apuñaló a mi hijo, no me importa ir a la cárcel. Es algo que quiero hacer porque me da satisfacción. Lo quiero hacer. Por eso es que en algunos casos vemos tanto veneno en la persona ofendida que se hace tan mala como la persona que lo ofendió. En el otro caso es un juicio objetivo, es decir, usted ha matado a alguien y merece ir a la cárcel. Eso es lo que merecemos. Pero hoy en día hay gente buena que va a la cárcel y los violadores están en las calles. En esta historia hay dos personas muy diferentes. La hija de un hombre estuvo presa en Pittsburgh todo un año, una adorable muchacha de 20 años, todo por haber manifestado frente a una clínica de abortos. No hizo absolutamente nada más y ni siquiera es muy grande como para bloquear la entrada. Estuvo todo un año en la cárcel. Esto es la justicia según el mundo moderno. Pero si la persona es un violador, va a la cárcel por unos 3 meses y luego comienza de nuevo. Por lo tanto, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque sin su ayuda estamos pereciendo. Tenemos que darnos cuenta de ello. ¿Qué ve usted para el futuro, Alice? Madre, esa es una pregunta que yo le quiero hacer a usted. Pero yo soy la que le estoy entrevistando a usted. Sí, pero habiendo enseñado en la universidad por mucho tiempo, me ha enseñado a responder así, y eso es algo que usted conoce mucho mejor que no yo. Bueno, yo creo que en primer lugar nuestro futuro, el futuro del mundo entero, está en las manos de Dios. Por la sencilla razón de que nos hemos separado tanto de su amor, de su misericordia, su compasión. Ya no necesitamos un Salvador. Y al llegar a ese punto en el cual ya no necesitamos un Salvador, entonces solo Dios mismo nos puede salvar. Porque no hay otra persona. El mismo Dios al que ignoramos es el único. Y yo personalmente creo que no vamos a aprender nada hasta que el Señor gentilmente ale cada cinta de idolatría que poseemos. Y yo creo que nuestra búsqueda del placer, nuestra búsqueda de popularidad, de riquezas, de todo lo que va en contra de la voluntad de Dios excesivamente, eso nos tiene que ser arrebatado. Y yo creo que el futuro va a ser Dios diciéndonos gentilmente, no necesitan esto, no necesitan aquello. Tenemos que deshacernos de esas cosas. Y no me refiero que debamos regalar todo. Tenemos que deshacernos de las cosas que están aferradas profundamente en nuestro corazón y que no le pertenecen a Dios. Tenemos que deshacernos de ellas. San Agustín decía que cada pecado trae su propio castigo y la sociedad en la que vivimos es una sociedad pecaminosa. Está siendo fuertemente castigada por el hecho de que la gente sigue corriendo tras el placer y eso es una maldición, madre. Uno hace todo por obtenerlo, le prometen algo muy grande y después de alcanzarlo hay que comenzar de nuevo. Y esto se ve en personas promiscuas, van de una mujer a otra, nunca encontrarán la dulce alegría que uno encuentra en la donación delante de Dios a la persona que uno ama. Uno puede disfrutar de placer, pero nunca saborear la felicidad. Esa es la recompensa de aquellos que tratan de seguir a Cristo.
Aquellos que se han liberado a sí mismos de sí mismos, porque básicamente la libertad es poder devolver libertad a Dios. Porque si la mantenemos en nuestras manos, hacemos un desastre de ella, Madre. Yo creo que nos gustaría escuchar a Alice por 3 o 4 horas, pero necesitamos tomar un descanso para que ustedes puedan hacer por lo menos algunas preguntas. Y regresamos en un momento. La continua persecución a los cristianos es un clamor que grita al cielo. El silencio ante estas injusticias no tiene nombre. Un programa que nos presenta el equipo valiente de quienes viven su fe en medio de las persecuciones. Donde Dios llora. Esta es la historia de una aventura. Es la historia de una misión. 50 jóvenes de Colombia, México y Perú realizan una travesía de 6.000 kilómetros para unirse al Papa Francisco en la JMJ del 2013, visitando obras sociales, cantando, disfrutando las maravillas a lo largo del camino y venciendo toda clase de dificultades. Los jóvenes llegan a Río de Janeiro. Hemos visto cruzando la frontera en el puente, caminando. La caravana misionera. Una de las cosas que pasa cuando uno está con Alice von Hildebrand es que se pierde la noción del tiempo, lo cual es una señal de que ha sido un buen programa. Tenemos una llamada. Hola. Hola, buenas noches, madre. Y usted, doctora. Me llamo Marian y soy de Nueva Jersey. He estado cuidando a mi suegra por casi 3 años y a un cuñado enfermo que no vive conmigo. Me han dicho que soy como una cuidadora de dependientes míos. En realidad mi pregunta es que ¿cómo uno sabe si uno está haciendo algo bueno? Yo rezo para que sea así, pero también pienso que estas personas, que hago que estas personas dependan de mí. Esa es mi pregunta y solo quiero estar segura de que estoy haciendo el bien. Es un verdadero acto de caridad. ¿Cómo descubre uno la verdadera intención? Está en la televisión, Alice. En televisión no se puede uno callar, ¿ah? Madre, uno de los salmos dice que y a mí no me gustó esto cuando tenía 16 años. Todo hombre es un mentiroso. No me gustó cuando lo leí. ¿Todo hombre es qué? Un mentiroso. Omnis homo momentax. Un mentiroso. Miren la facilidad con que lo dice. Todo hombre es un mentiroso. Es un mentiroso. Aunque hoy en día habría que decir que todo hombre y toda mujer, porque si no las feministas se van a sentir excluidas. Así que cada vez que uno dice que todo hombre es un mentiroso, uno tiene que incluir a las mujeres.
Eso es algo que se les olvida a ellas, pero lo que quiero decir es que no hay dudas que cada uno de nosotros trata de engañarse a sí mismo. Y lo hacemos en nombre de la generosidad, en nombre de la caridad y también de otras intenciones. Desde este punto de vista es una gran bendición cuando uno conoce un sacerdote que lo puede ayudar a conocer el fondo de su alma. No nos conocemos bien a nosotros mismos. Uno le pide a Dios que quiere conocerse a sí mismo, pero a la hora de hacerlo tenemos como un mecanismo que nos dice que es preferible no ver esto y aquello y que mejor lo dejamos en la oscuridad. Así que es muy bueno cuando uno conoce un sacerdote bueno y santo al que podemos acudir con sencillez y decirle: Padre, esta es la situación. Ayúdeme a aclarar mi alma. Y después orar para que nos hagamos uno con el Señor. Pero no somos uno, estamos divididos. Somos más bien como unos psicópatas. Lo siento, madre, simplemente quiero decir que no podemos empujar en diferentes direcciones. Así es. Usted sabe, San Pablo lo dice muy bien cuando expresa que no hago el bien que quiero hacer y hago el mal que no quiero hacer. Si eso se aplica a él, con mucha razón se me aplica a mí. ¿Usted no piensa que esta señora que ha estado cuidando a su suegra por 2 años y a su cuñado debiera hacerlo por amor? Incluso si uno está motivado por el amor, es necesario orar para pedir por un amor más grande. Yo a menudo me digo a mí misma que cuando he amado y descubierto que ese amor ha sido muy imperfecto, digo: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Yo creo que la oración clásica sería: te amo, Señor, pero aumenta mi amor, porque hay una tremenda discrepancia entre la cantidad de amor que tengo y la cantidad que debería yo tener. Una de las cosas que más me sorprende acerca de todos los grandes santos es que todos ellos se conocían a sí mismos y, sin embargo, eso no los separó del crecimiento, del amor a Dios y de la apreciación de la misericordia de Dios. Pareciera que muy a menudo nos metemos como en un hoyo de nuestras imperfecciones y no salimos de ese hoyo, sino que pareciera que nos contentásemos solo con la misericordia de Dios. ¿Es posible eso, el conocerse a sí mismo y poder levantarse de nuevo? Bueno, yo creo que uno no puede conocerse a sí mismo completamente a menos que uno se presente delante de Dios como realmente es. De otra manera sería muy difícil conocerse. En primer lugar, porque nuestros ojos ven hacia afuera y no hacia adentro. Y en segundo lugar, no es fácil el conocerse a sí mismo, porque vamos a descubrir muchas cosas que no nos van a gustar. Es un sentimiento muy agradable el hablar de esta y esta cualidad que tenemos. Eso es lo que la mayoría de la gente hace. Quizás reconocen que son un poco débiles en algo, pero en conjunto lo estamos haciendo maravillosamente. En vez de enfrentarnos nosotros mismos y decir: soy un abismo de miseria, pero el abismo de la misericordia de Dios es infinitamente más grande. Por lo tanto, mientras más descubrimos nuestras imperfecciones, más estamos convencidos de que Él nos sana. Eso es lo que queremos oír. Sí, cuando estamos delante de Dios. ¿Qué piensa usted sobre la vejez? No lo digo porque las dos seamos mayores. Yo soy 5 semanas más vieja, mayor. ¿Usted es qué? Soy 5 semanas mayor que usted, así que yo soy la mayor de edad. No lo puedo creer. Bueno, quizás no se nota. No lo sé, madre. Yo no sé, no me conozco tan bien. Pero le digo algo que es muy triste. Yo nací el mismo día que nació Jacinta de Fátima. ¿Y eso es muy importante? Quizás. Espero que no, porque yo nací en la misma fecha que nació Hitler. ¿Por qué le habré hecho esta pregunta? Madre, yo fui la que le dije eso. Usted no lo sabía hasta que yo se lo dije. Por supuesto que fue unos cuantos años más tarde, no fue el mismo año. Pasaron unos cuantos años entre usted y Hitler. En algunas ocasiones.
me enviaron una de esas tarjetas que le dan a uno el día de su cumpleaños, en la que dicen las cosas que pasaron el día en que uno nació. Bueno, pues por lo menos pasó algo decente el día que yo nací. Quizás Dios pensó que Hitler fue un gran error y lo quería corregir. Por eso hizo que alguien naciera ese mismo día y corrigiera los errores. ¿Hay una posibilidad de que sea así? Usted está mejorando la cosa. Pero yo siento en mi corazón que a pesar de que las cosas están tan mal y que pareciera que se estuvieran poniendo aún peor en todas direcciones, yo sigo teniendo esa confianza de que Dios lo tiene todo en sus manos y que de alguna manera lo va a corregir todo. Madre, usted sabe por naturaleza que yo tiendo a ser pesimista. Poco antes de morir, mi esposo me dijo: solo los tontos pueden ser optimistas en la situación en que estamos viviendo, pero tenemos esperanza. Pero hoy en día, a través de la gracia de Dios, me pareciera que hay signos de una nueva primavera, especialmente en los Estados Unidos. Esas nuevas fundaciones religiosas, esta EWTN, esta Vida Humana Internacional, está la Fraternidad de San Pedro, está una nueva orden llamada el Instituto de Cristo Rey, que es muy poco conocido en los Estados Unidos, pero he visto cosas que prometen traer frutos magníficos. Donde yo vaya, veo gente que pareciera que se quedaron dormidos después del Concilio Vaticano II, como los apóstoles cuando Cristo estaba sudando sangre en el Getsemaní. La gente está despertando. Así que veo signos esperanzadores. Hay muchas personas en este país que aman a Dios de verdad. Gente sencilla, no teólogos ni científicos. No quiero subestimar a los científicos. Yo tengo un título y no significa gran cosa. Hay muchos tontos que tienen un doctorado y también hay muchas personas que nunca completaron una educación formal, pero saben lo que es negro y lo que es blanco. Yo tengo una adorable mujer que me limpia el apartamento desde hace muchos años y ahora está demasiado mayor para seguir. Pero ella es tan inteligente. Algunas veces le leo mis charlas y ella hace comentarios tan inteligentes. Yo le digo: Alberta, ¿de dónde sacas toda esa sabiduría? Y ella me dice con toda sencillez: señora, a mí no me arruinó la educación. Yo me fui de la escuela en 5º grado. Bueno, yo espero que a usted no le haya arruinado su educación, porque si no, para mantener este canal andando, los necesito. Y quiero decirles que estoy muy agradecida de todos ustedes que mantienen este canal funcionando. Este es un momento difícil para nosotros, no sé por qué, quizás por el regreso a clases, pues tienen que gastar el dinero en otras cosas. Así que quizás este mes pueden poner $1 extra, lo que sea, porque este canal nos lo ha dado Dios. Y es solo para ustedes. Nunca podríamos escuchar a estas bellas personas compartir sus pensamientos y sus ideas, su amor y sus conocimientos con nosotros. Es un gran regalo de Dios. Así que por favor sean generosos. Sabe que no me gusta pedir dinero, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Eso quiere decir que estamos todos juntos en esta aventura de educar a los pueblos sobre ese maravilloso amor misericordioso y compasivo de Dios. Gracias, Alice, y que vivas 1000 años más. Ay, eso es demasiado.